Hola, hola amigos de País Lobo de Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast. Voy a partir distinto día. Héctor Maturana, ¿cómo estás tú? Por fin me dices hola. Primero, ya muchas gracias por Oh. hacerme ese gesto noble, que siempre estaba atrás. Pero ya, gracias por el saludo y que tengas una buena jornada en esta jornada de conversación y discusión. Alicia Ah, Vesperina, ¿cómo estás tú? hola, se nos siente el Héctor. Ya, vamos a saludarte siempre a ti primero, Héctor. Ya, ya. Sí, nuestro querido amigo Héctor Maturana. Ya, pues, Alicia, ¿cómo estáis? No, todo bien, perfecto. Hoy día me voy a ver a los cachorros, así que más contenta todavía. ¿Partes a Santiago? Y... Qué bien, qué bien. Oye, el día de hoy teníamos presupuestado conversar de el fallo de las ISAPRES porque lo tocamos nosotros, porque nos encontramos en la Musicopa el día viernes, donde ya terminamos nuestro programa, nos fuimos de vacaciones, pero era un tema que para el Política Podcast no lo habíamos tomado y es sumamente relevante. Pero la contingencia nos gana y hay un temazo que de hecho nos tiró la lengua antes de partir y nos demoramos un poquito en partir este programa, porque venía escuchando el impresionante despliegue de Nayib Bukele contra las maras. Les cuento a nuestros queridos auditores que se están sumando a la conversación y no saben de lo que estoy hablando, es que Nayib Bukele, una de sus promesas de campaña fue terminar con las maras. Las maras son las mafias, los narcos, todos estos grupos que se tomaron el país y estaban actuando como una política paralela, o sea, tenían el poder del país en El Salvador. Y Nayib Bukele se toma y hace esta promesa con tres ejes diferentes para ir a resolver el problema de la delincuencia, de los narcos que estaban eh, desatados. Se sabía que habían 9 asesinatos diarios en El Salvador, un país de aproximadamente 6 millones de personas. Y se dice ahora que gracias a Nayib Bukele ha logrado bajar a 2,5 asesinatos anuales, estando resuelto entonces el problema supuestamente en El Salvador de las narcos y además él considerándolo como el país más seguro de Latinoamérica actualmente. El día de ayer, si no me equivoco, empezaron con este despliegue donde sitiaron un municipio completo y tomaron detenidos a todos aquellos que estaban relacionados con estas bandas. Y una de las cosas interesantes es que al parecer todos llevan tatuajes asociados a la banda a la que pertenecen. Por lo tanto, las personas que portaban estos tatuajes fueron detenidos. Existe actualmente un estado de excepción en El Salvador, en el cual no es necesario pasar por un proceso judicial para que se te tome detenido, sino que solamente pueden sacarte de tu casa y llevarte detenido. Se habla que las cárceles de El Salvador están hechas para 4 personas por, no sé cómo se llamará, por bloque, por jaulas como muy fuertes, Unidad, por quizás. unidad, Por por celda. celda, esa es la palabra. Muchas gracias, Héctor. 4 personas y en este minuto habrían 50, donde algunos de ellos incluso duermen de pie. Entonces, hay una fuerte problemática y cuestionamiento de parte de los organismos de derechos humanos internacionales de cómo se ha llevado a cabo todo el procedimiento, las condenas por esto de estas personas. Y aparte les agrego un poquito de sal a esta sopa también, porque Nayib Bukele dice que los países desarrollados tienen de reelección. ¿Y por qué no copiar lo que están haciendo países desarrollados que les resulta? Por lo tanto, aunque la constitución de El Salvador no permite una reelección, él lo hará. ¿Qué les parece, queridos contertulios, lo que les estoy Ah, comentando? dame el pase, Rocío. Mira, dos cosas. Primero, muy bien que estemos todos contra la delincuencia, sobre todo en este país que tú señalabas que está bajo el imperio de las maras. Bien por Bukele, lo que no me gusta es cuando empieza esos atisbos de dictadura. Si empezamos a hablar de que, bueno, veamos otros modelos donde me puedo elegir, y si en su país
la constitución vigente le da solo un periodo, se respetará. Ahora, bueno, si el país cambia la constitución, bienvenido sea, pero tiene que haber un rigor y un respeto por la constitución vigente. Si no, empezamos con un tema que creo que huele, o sea, huele concretamente a dictadura, y eso es muy peligroso. Pero si voy al primer tema tuyo que tú levantas respecto al combate decidido de la delincuencia, muy bien. Si hoy día, y pasa en nuestro país también estamos bajo una gran presión de la delincuencia, narcodelincuencia. En Temuco también estamos con un narcoterrorismo, entre comillas, ¿cierto? Entonces hay que abordar esto con mucha decisión. El tema está que el que se embarca en este camino también enfrenta hartos desafíos, que es cuidarte por los derechos humanos, cuidado con eso, velar por el justo proceso, etcétera. Y ahí es donde empiezan los equilibrios. Y volvemos a la pregunta original. Estos caminos que son de perseguir a los delincuentes tienen que ser con rigor legal. Escaparse de esa vía es peligroso. Y llegar a plantear que dado que lo hago bien, según yo, según la encuesta, tengo que extender mi periodo bajo una triquiñuela, no me parece razonable. Y tampoco saludable para el país. Para ese país. Gran dilema porque resulta que este presidente llegó a la presidencia prometiendo eso y está cumpliendo lo que prometió. Así que desde ese punto de vista está haciendo la pega. Tiene gran adhesión popular, ¿cierto? Entonces cuando tú dices que se está saltando las reglas de la democracia, puede ser las reglas escritas, pero si es que la democracia dice que o sea, el pueblo es el que tiene la última palabra, bueno, el pueblo al parecer le está dando el favor, por lo tanto tendría el respaldo para hacer lo que está haciendo. Ahora, este es un estado de excepción también, llevan 8 meses en estado de excepción, han capturado 58.000 eh, delincuentes, supongamos que son delincuentes todos los que capturaron. Entonces yo creo que están en una etapa como súper terminal de un problema que sin duda se gestó mucho antes. Yo creo que un país no llega a esto de un día para otro. Entonces yo me pregunto qué tanto la democracia que tú dices, o sea, que todos tenemos que defender, por supuesto, pero qué tanto esa democracia ha sido incapaz de resolver esos problemas sociales que finalmente derivan en este problema que es como yo lo veo como que ya hay que amputar la extremidad, ¿cierto? Entonces parte con una infección que después tú no curas y se empieza a extender y entonces después llega el doctor y te corta la pierna. Hoy el doctor malo. No es que el doctor no es malo, o sea, es lo único que se puede hacer para lograr salvar el cuerpo. Entonces yo creo que ese es el dilema que nos permite analizar un poco, yo creo que para allá va la conversación, me imagino, respecto a lo que está pasando en nuestro país, que da la impresión de que están pasando cosas y todos las dejamos pasar y las dejamos pasar y las dejamos pasar y de repente nos vamos a dar cuenta que va a haber que amputar. Y nadie quiere llegar a ese tipo de soluciones, pero es que, lo siento, si no actuamos antes con la multiplicidad de factores que estamos viendo que están concurriendo en este minuto, vamos a llegar necesariamente a eso, Qué buen lamentablemente. punto. Mira, fíjate que perdóname, Rocío, que quiero contestar un poco a Alicia. Qué bueno el ejemplo respecto al tema de la amputación. Claro, si empieza una infección y si tú no la paras al principio, y recojo lo que tú dices, que dices con mucha fuerza, lo comparto plenamente. Yo creo que en nuestro país lo que hemos hecho es dejar que vaya avanzando esta putrefacción en nuestro cuerpo y cuándo hay que amputar, en qué minuto, quién amputa y cuándo. El problema es que requieres otras herramientas, otro contexto, pero yo creo también que eso no justifica saltarse la democracia, saltarse y pasar al modelo de dictadura. Yo creo que quede claro ese escenario. A mí es claro que dentro de las reglas democráticas tiene que operar el Estado como corresponde y limpiar nuestro cuerpo de estas cosas que generan muerte, dolor y mayor pobreza. Porque eso, la delincuencia conduce a eso. O sea, que no hay otro camino. Cuando tienes una delincuencia desatada, cuando tienes unas bandas organizadas, lleva a eso, porque la gente que quiere invertir no invierte. La gente que quiere vivir en paz no vive en paz. La gente va a los negocios de barrio enrejados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que contar desde ya con mucha decisión respecto a esto. Yo sé que el tema fiscal lo va a tocar quizá Rocío con Alicia mañana en otro programa, pero creo que esto engancha mucho con la decisión de buscar un muy buen fiscal, sea hombre o mujer, que eso me da lo mismo. El mejor hombre para ese cargo que pueda poder abordar con decisión el tema de la delincuencia en nuestro país, que no quiero que llegue al modelo que tiene Bukele, o sea, perdón, no Bukele llegó con solución, y bien, pero ojalá que en Chile el presidente actual, o el que venga, o el que haya, tenga el compromiso con
sacar la delincuencia a las calles. Si eso es lo que queremos todos, pero cuidando la democracia, eso sí. Oye, le doy un dato. La ola de homicidios de El Salvador culminó con 62 asesinatos en un solo día, el 26 de marzo. Y una encuesta reciente realizada por la Universidad Centroamericana UCA encontró que el 75,9% de los salvadoreños aprueba el estado de emergencia. Y como Alicia bien lo señala, obviamente esto lo ligamos a lo que está pasando aquí en Chile. Porque uno de los ejes que buscaba, o sea, dijimos, yo les comenté que eran tres ejes los que él había propuesto Bukele. Por un lado, era ir muy duro y agarrar a todos los delincuentes. Otro era el tema de la educación y entregar alternativas y ganarle, ir a pelear contra estas mafias a los niños y adolescentes. Aquí en Chile tenemos un problema actualmente de deserción escolar de 50.000 niños y niños que no son precisamente los que escogen, sino niños de prekinder, primero básico, segundo básico, donde los papás no los están llevando. ¿Qué está pasando con esos chicos actualmente y cómo el gobierno va a enfrentar específicamente ese tema para poder convencer nuevamente a las familias de que lleven a sus hijos al colegio? Estamos en un problema, estamos caminando hacia un abismo, creo yo, de manera bastante acelerada, que si no ponemos atajo ahora, no nos tomamos los antibióticos, la infección va a estar desatada y vamos a tener que recurrir lamentablemente a medidas tan complejas como las que está tomando actualmente el presidente Bukele, donde podemos enterar a partir con una amputación, pero no sabemos cómo vamos a terminar. Mira, ese es el punto. ¿Cómo iremos a terminar? Bueno, ojalá que en nuestro país. Ahora la pregunta es, en nuestro ámbito, rol del Congreso, rol de la justicia, rol de la fiscalía, rol del presidente de la República, rol de los ministros, rol de la nueva figura del gobernador regional, rol de la alcaldía. ¿Qué le compete a cada cual? ¿Cómo debería enfrentarlo cada cual? Yo creo que el alcalde no tiene un rol efectivo, solo puede tener esa famosa cosa esto, seguridad ciudadana, ¿cierto? Que se llama así, no sé cómo se llama en cada comuna. ¿Los gobernadores tienen atribuciones de seguridad? No, No. eso lo Es el tienen delegado solamente porque proviene del el, Ministerio del Interior. exacto, el delegado. Respecto a la justicia, hagamos justicia en sí, que se abren tres partes, la defensoría, la fiscalía, están los tribunales, ¿cierto? Bueno, ahí el rol clave es la fiscalía, pero tiene todos los recursos de fiscalía. Escuchaba tiempo atrás, no sé si estoy diciendo el mismo punto, respecto a la sobre demanda de fiscalía y la cantidad de casos de fiscalía y que no permite que puedan avanzar. Y también el compromiso que existe, que lo decimos en la radio el otro día. Oye, si yo soy fiscal y hoy día yo sé que se están traficando carpetas secretas con información de las investigaciones, pongo en riesgo mi vida, porque si empiezo a investigar una banda criminal organizada, ¿cierto? Que ha asesinado a gente de otro país, que puede ser chileno o extranjero, da lo mismo, pero son delincuentes avesados y organizados, claro, puedo colocar en riesgo mi vida, la de mi familia, si persevero en cierta investigación. Entonces, cuidado, hay que también velar porque esos fiscales sean no protegidos, pero tengan cierto grado eh, de reserva sí, yo creo que sí, protección la verdad adecuada para que no puedan ser amedrentados por los delincuentes. Eso es lo que uno no quiere que ocurra. Y respecto al rol del presidente, ¿qué rol le cae al presidente Boric acá? Alicia. Pregunto. Las señales. Po. Lo que tú estás haciendo, Héctor, es un análisis en la punta de la pirámide. Nosotros en la construcción, cuando nos propusimos terminar con los accidentes fatales, y estudiamos mucho este tema, nos dimos cuenta que el comportamiento era piramidal. ¿En qué sentido? En que hay muchas conductas que son de riesgo en la base, que puede ser que hay un cable que se te cruza en el camino, cosas muy mínimas que uno dice, ¿qué tienen que ver? Bueno, tienen que ver en el sentido de que de esa mucha cantidad de elementos de riesgo, algunos pasan a accidentes menores, de esos algunos pasan a accidentes mayores y de esos algunos pasan a accidentes fatales. Entonces, si tú quieres evitar el accidente fatal, nos dijeron, tienes que trabajar en la base, o sea, eliminar las conductas de riesgo porque eso te achica la probabilidad de que llegue un accidente fatal arriba. Wow. Entonces era distinto a lo que nosotros pensábamos. Había que trabajar en la cosa muy mínima. Entonces
yo propongo que como sociedad empecemos a pensar qué estamos haciendo en la base. En la base son las conductas que tenemos todos los días, que son conductas de transgredir las normas, que son conductas de saltarnos el pasaje de la micro, que son conductas de tirar una licencia falsa, que son conductas que ustedes dirán que tiene que ver. Bueno, tiene que ver en el sentido de que uno va perdiendo el orden y el respeto por las cosas que significa respetar la legalidad vigente. Sí, Entonces, pero Alicia, poquito a perdón, poquito, tú empiezas a avanzar en la transgresión sí, y de repente no te das ni cuenta cuando tienes el barrio completo tomado por el narco, por ejemplo. sí, pero, perdón, Alicia, que tengo un contrapunto ahí. Yo, si estoy en la base de la pirámide, perfecto, entiendo, sabes que yo debo pagar mi pasaje de la micro, pero si veo que el señor que está más allá, que tiene más lucas que yo, se salta la regla o engaña a la gente y no le pasa nada, evidentemente esta pirámide se empieza a desmoronar. O sea, no hay Es que vuelta atrás, ¿qué hay que hacer? por supuesto, por dejar de actuar en esa base, en ese señor que quizá partió con una cosa muy mínima y después terminó siendo un escándalo y ya después me coludo y ya no pasa nada, me mandan a clases de ética. Bueno, esas cosas tienen consecuencias. Y como bien dices tú, la gente imita. Entonces, si al otro no le pasa nada, ¿por qué voy a pagar yo el pasaje? Si yo veo que la mitad de la micro se sube sin pagar, yo sería muy gil si es que sigo pagando. Entonces, esa forma de ir viendo las conductas aprendidas respecto a que a los otros no les pasa nada, es lo que yo digo que tenemos que trabajar en la base. Entonces, quizás ya se nos corrompió mucho la cosa desde abajo mismo. Eso de que, oye, no importa si yo copio, mira si lo que estamos hablando en los colegios, que los gallos ya tiran bombas dentro de los colegios, no pasa nada, po. O sea, los No, sí, profesores eso es inaudito. se sienten inseguros adentro de sus mismas salas de clase. O sea, Sí, ¿de qué eso. estamos hablando? O sea, y realmente está todo corrompido. Entonces, yo veo demasiadas señales que ya normalizamos y empezamos a ver como, bueno, pero sí que no, si eran dos molotov, ayer era una, así que bueno, y mañana serán tres. No, po, está mal, hace mucho rato. Entonces es una conversación mucho más larga que quién es el fiscal o qué señales da el presidente. O sea, el presidente tiene que dar efectivamente señales, pero yo creo que todos tenemos que hacer nuestra parte también en ver, bueno, ¿queremos vivir en la ley de la selva o queremos vivir en una sociedad un poquito más civilizada con reglas que tenemos que respetar todos? Si las reglas no se respetan, hay castigo, pero eso parte desde abajo. Y eso implica hacerle caso a la persona que tú le entregas el poder, que en este caso puede ser un profesor, puede ser el director del colegio, puede ser el carabinero en la esquina, puede ser la autoridad en el fondo. Y eso es lo que está pasando en este Bueno, en este nivel súper extremo que están viviendo en El Salvador, la gente le entregó, y cuando tú pasas este tipo dicta- de actitudes más dictatoriales, tú le entregas todo el poder a una sola persona y está cediendo absolutamente todo. O sea, si no somos capaces nosotros de hacernos cargo de estas reglas en particular y nosotros solitos, sin tener un carabinero al lado, hacer lo que se supone que tenemos que hacer para convivir todos en sociedad, va a llegar un momento en el cual vamos a tener que entregar todas nuestros derechos, finalmente, entregárselos a una persona extra que los administre, porque no hemos sido capaces de administrarlos por nosotros mismos en una sociedad. Y ahí está el riesgo. Y claro, efectivamente viene desde arriba, uno siempre espera que se dé el ejemplo de arriba, por lo tanto las señales son sumamente importantes, como dices bien tú, Héctor. O sea, yo creo que es súper claro el tema del fiscal, que no puede ser que estemos acéfalos durante tanto tiempo. Eh, yo creo sinceramente que aquí fue una jugarreta de poder político entre pasarle una cuenta al gobierno de que no lograron hacer lo que tenían que hacer y del gobierno no tan duros para salir a pelear por tener el fiscal. Creo que esto pasó, no ha permeado lo suficiente para que estemos todos indignados de que esto no se haya logrado, este proceso, que es parte de la democracia, sí, sin duda, que hay problemas quizás en el Poder Judicial, en qué tan transparente es la forma de elección del fiscal, sí, puede ser, pero el tema está más fuerte en que las autoridades tienen que empezar a cumplir su rol rápidamente para lo que son electas, porque estamos caminando a un abismo desenfrenado. Y lo digo no solo por el fiscal, lo digo también porque se supone que iban a llegar a un acuerdo con la seguridad del cual todavía no llegan y que el Frente Amplio y el Partido Comunista está arrastrando los pies porque no es capaz de tomar la ley antiterrorista de la Araucanía y ponerla dentro del acuerdo. Recién lo están empezando a hacer. Y no puede ser que no estemos condenando ese tipo de cosas y ocupando toda la ley como tiene que ser. Y si tiene que ser mejorada, mejórenla ya. ¿Por qué arrastran tanto los pies? Pero hay una amenaza que está sometiendo. Y la amenaza, Rocío, es aquellos que son
creen que es una oportunidad política y no es un deber político. Y me refiero, por ejemplo, al famoso sheriff, ¿cómo se llama? Rivas, Rivas. que es un show. Entonces, esto no es un show, no es jugar a que yo aparezco para la foto y quiero apoyar una causa entre comillas. No, esto no es funciona así. Es trabajar decididamente. ¿Por qué? Por lo que te manda, lo que te manda todo el voto, que es preocuparte de hacer buenas leyes para que las cosas se hagan bien. Pero no caigamos en la trampa del Cherry Rivas, que solo buscando flashes y fotos genera lo que vimos, que fue un show mediático de baja monta que no aportó nada, nada al tema de la seguridad, que era lo que se supone que buscábamos. Es un ejemplo de lo que puede pasar cuando gente empieza a buscar votos, porque recordemos que ya entramos al 23, estamos a un mes más, y empieza las banderas políticas, las fotos políticas de cómo aparezco yo para ver cómo gano más votos pensando en mi elección de mi partido, etcétera. Qué, qué, qué lindo suena decir hagamos buenas leyes si ni siquiera tenemos definido qué cosa es una buena ley. No tenemos definido cómo vamos a medir si eso fue una buena ley o no. Y yo creo que hay que partir por ahí, no me voy a cansar de decirlo en todos los podcasts, si no tenemos medición de lo que estamos haciendo, Indicadores. indicadores a priori, decir, mira, esta ley yo la estoy proponiendo y la estoy pasando y cuesta tanta plata porque quiero mejorar tal cosa en la sociedad y después a los 5 años, a los 10 años, reviso y veo si es que fue efectivamente así, si cambiaron los contextos o no. Nos estamos dando palos de ciego, lamentablemente, y yo creo que eso coincide con la baja evaluación que tiene la política. Así, no puede ser que ellos sigan viendo esa evaluación del 15, el 20% y sigan como si nada, pero sí. Héctor Con cuidado Maturana, con los te tengo una indicadores. propuesta. Bueno, Alicia Esperina, la constituyente, vamos por los indicadores en la Constitución, ¿no? pero ¿sabes qué? Hay Hice cuidado toda con la la trampa, hay una lógica. trampa ahí. Hay indicadores que existen y están vigentes. ¿Cuáles son? Pobreza, educación, Los PIB, delitos, la tasa delictual. Oye, sí hay, si lo que pasa es que las pero no los leyes tienen ocupas, una. pues. No, Lo que pero es pasa que es que cuando las tú leyes tienen un mides, contexto histórico. corriges. Una ley que hoy día es efectiva, en 30 años va a ser una lata, o no sirva nada, o 30 años tampoco sirvió. Si el tema es que tiene la ley tiene un contexto, pero los indicadores son el bienestar de la sociedad chilena. Ese es el indicador clave. Y ese bienestar se mide en base a lo que hablamos recién: salud, educación, etcétera. Pero O sea, hay una, si yo hago una cola de 4 días, o de un mes para operarme, o 6 meses para operarme, o mal. Si Ya, pues, yo no pero no es puedo vinculante, estudiar. pues. Ese es el problema, que tienes eh, un indicador que no es vinculante. por una parte, y la Correcto, otra, correcto, pero eh, ¿sabes qué? Si yo soy un político y me dedico a eso, lo que sea, senador, diputado, y veo que mi distrito o mi país no está avanzando en cortar las colas, en mejorar las pensiones, en bajar la delincuencia, bueno, eso es evidente que mi trabajo como legislador no está a la altura. O sea, estamos haciendo puros parchecitos y no yendo al fondo, que es poder resolver los puntos que son los que miden nuestra gestión país, que no son nuevos, están en la mesa, existen, bueno, cesantía, etcétera, y están ahí vigentes, hay que revisarlos. Pero sí comparto con Alicia que las leyes en sí, cuando se dictan, veamos cómo funcionan, pero en la macro están los datos, y hay que mirarlos sí, solamente. es que en la macro están los datos, pero en los datos ocultan realidades locales, porque siempre estamos hablando de los promedios. Y la otra vez, ¿se acuerdan que salió una normativa en Zapallar que decía que iban no detener, pero ver si que los niños andaban solos, que sea, bla, bla, bla? Ya, yo me puse a mirar el presupuesto de Zapallar, dije, a ver, y era una comuna que tenía un per cápita municipal de 2 millones de pesos. ¿Ya? Al año. Y hay otras municipalidades que tienen que hacer la misma pega de dar seguridad a sus habitantes y todo con 200.000 pesos. Entonces, cuando tú tienes esa disparidad en las comunas, obviamente hay disparidad en los servicios. Entonces, ¿dónde se va a ir a enquistar el narcotráfico? Seguramente en esas comunas que tienen 200.000 pesos y no llegan ni siquiera a cambiar la ampolleta del alumbrado público, por decir una tontera, mientras otras le están poniendo un babysitter a cada uno de los niños que andan en la calle. Entonces, Claro. ese tipo de cosas que son tan dispares en nuestro país, las ocultamos a través de los promedios. Entonces, si fuésemos, a ver, si nos preocupáramos en realidad de todos los habitantes, yo creo que empezaríamos a desglosar mucho más esos datos y empezarlo a mirar con mucho más lupa y empezar a focalizar mucho más los programas y esto se empezaría recién a equilibrar, creo. Mm. ¿Cuánto nos queda, Rocío?
Hemos llegado al final de nuestro programa, queridos Te sabía la contertulios. cara. Nos quedan Te delata la 7 cara, Rocío. segundos. Estás bien calibrado, Héctor. ¿Ah? Sí, Es que queridos, la cara de Rocío se empieza la cara a transformar y va, no, ya se acabó el tiempo. sí, pero es que estaba tan entretenida la conversación que en realidad vamos a tener que hacer un programa aparte, yo creo, Alicia, con el tema de las pensiones, porque también es o sea, no pensiones, del Tema de fallo de ISAPRE, las sí, ISAPRES, y qué yo creo que temas. hay que tocarlo. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Quizás Sí, sacamos uno especial para ese tema. Querido Héctor Maturana, yo sé que tú te tienes que ir como siempre tan apurado, pero muchas gracias por el tiempo, Alicia Esperina, y a todos los que se gracias. sumaron el día de hoy les damos las gracias y los invitamos mañana a otro Política Podcast. Chao, chao. Gracias, Alicia. Gracias, Chau. gracias, Rocío. Un abrazo a todos. Nos vemos.